mi ama. Toma, ese. ¿Está adentro, verdad? Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo están nuevamente? Estamos en vivo y en directo aquí a través del canal, esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Osmar Mendoza, ¿cómo estás? No te duermas, dice Osmar Mendoza. Hola 41, va al aporte, dice Orly. Va Orly, va al aporte, Orly. Ronaldo Rodríguez. Hola Capé, dice Ronaldo. ¿Cómo andamos, Ronaldo? Muy bien, estamos en vivo y en directo en este encuentro que va a estar espectacular. Ya están los equipos que van a ser protagonistas. 16 versus 16. Muy bien. Morínigo, ¿cómo andamos? Ariel Loco dice, soy BC Avi 777, manda Soli, dice Ariel. ¿Cómo andamos? Ariel, en la escuadra 7, dice. Ahí está. Hola KB, Fuerza 41, dice Morínigo. Gracias, Morínigo. Héctor Gómez, hola, ¿cómo estás? Muy bien, lo van a jugar los chicos del clan Bajo Chaco versus los chicos del Team Kit Death. Así es, señoras y señores. Este va a ser el primer enfrentamiento de la noche. De mi parte, buena suerte a todos. Que gane el mejor. En el lado izquierdo están los chicos del clan Bajo Chaco. Ahí está Zeus, Diego, Villa, Fiorella, Adrián, Lucas, Paraguaya, Arturo, Aldo, Krakus, Ninja, Zeus Pro, Over, Mafioso, Avi y Mati. Muy bien, señoras y señores, son los 4 equipos, los 4 escuadras que representan a los chicos del clan Bajo Chaco. Por el otro lado están los chicos del Team Kit Death. Estamos aquí, porque ¿no? Ahí está. Muy bien, está conformado por Killer. Aquí va. Por Killer, sin interrogación. El otro también. Toby, José. ¿Quién más? Gianni, Ander, Oliver, Bombón, Cookie, MXNTI, Billy, Nico, Mesa y Mandy. Entonces son los chicos quienes representan a los chicos del Team Kit Death. Muy bien, así es. Coque León, ¿cómo andamos, mi gran amigo Coque León? ¿Va la ordenada? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y yo, que me lo he ido. Pero frase robada. Muy bien. A ver qué están diciendo ahí en el chat. ¿Vos estás conmigo, Tortuga? Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a ver quién se va a quedar, quién va a clasificar hacia la siguiente ronda.
de esto que es la Liga Mbarete Guaraní. Ay, con esa música y más allá. Y opa, año. Ahí está. Muy bien, estamos todos listos, creo. Ahí está. Saluda 41, dice Zeus. ¿Cómo andamos, Zeus? Un saludo especial al amigo Zeus. Ahí está prendido el directo del amigo Zeus, y va a estar desparramando talento aquí en esta noche. Hoy día lunes 24 de agosto. Muy bien, damos inicio entonces a la sala rápidamente. Eu caí em 3 carros aqui já, mano. Essa daqui é a quarta. Já caí com um cara do Chile, um japonês. Que é isso? Esto voy a apagarlo. A ver. Después de tanto tiempo me conecto de nuevo, dice Héctor Gómez. Bienvenido de nuevo, Héctor Gómez. El saludo, dice Coquelio. Rápido subís bien, capé, dice Morínigo. Gracias, Morínigo. 41, saludos para el clan Bajo Chaco, dice Francisco Peralta. Un saludo muy especial entonces a los chicos quienes conforman el clan Bajo Chaco. Muy bien, no se olviden de dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún directo de 41, dice Elías Narváez. Muchísimas gracias, Elías Narváez. Bienvenido al directo. Ahí con toda la buena onda que lo caracteriza el amigo Elías Narváez. Jonah Rojas, saludos crack, dice Jonah Rojas. ¿Cómo estás, Jonah? Muy bien, estamos ya en la primera sala de la noche. Lo están jugando los chicos del clan Bajo Chaco versus los chicos del team. ¿A qué habla? Inglés y las eran. Versus los chicos del Team Kit Death. Muy bien, ahí está. Perfecto, 32 jugadores entonces aquí en sala. 16 versus 16. Buenas capas, 41, dice Elías. Hoy está Elías, Vamos a ver. Hola, Capé, dice Joker God. ¿Cómo andamos, Joker God? Muy bien, ahí lo tenemos cayendo al amigo Arturo. Lo acompaña Paraguaya. Adrián también, que está ahí por el sector acompañándolo. Vamos a bajarle a la música. Me estoy acomodando acá, Así que un ratito. Muy bien, en pantalla están los chicos del clan Bajo Chaco. Los chicos del clan Bajo Chaco que vinieron vestidos de color blanco para esta ocasión. Vamos a ver cómo va esto. Surge Huiscola, dice, no. Mañana trabajo, Mañana trabajo temprano, así que hoy cero alcohol. Así es, mi cuate, Muy bien, vamos a ver, esta es Yanni. El Yanni que todavía no se está equipando, Por su parte, Oliver equipándose con todo ya, representando a los chicos del team. El Team Kit Death. Muy bien. Así es, señoras y señores. Vamos a ver, este es Hunter. ¿Se escucha bien el sonido ahí? ¿Todo bien? Ahí ya estamos perfectos, Muy bien, este es Ninja. La música es lo que tengo que poner. 1.5 copyright. Wow. Muy bien, pues dice Miguel Cabañas. ¿Cómo andamos, Miguel Cabañas? Ahí está Aldo saludando a los chicos que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, No cuesta nada y motiva bastante. Este es Mati. Mati también que conforma la eSport 777. También así Avi. Muy bien. Bajo Chaco, Paraguay. Ahora mismo está representando a su clan.
Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, bien, entonces saludando a los chicos y chicas. Muy bien, lo tenemos a mesa. A los chicos del Team 8, representando en este caso a los chicos del Team Kit Death. Muy bien, seguimos con todo. Esto de 16 versus 16 de la Liga Balesté Guaraní. 32 jugadores. Primera zona tiene que estar marcado para que habilite la matanza. Para lo cual faltan 16 segundos. Muy bien, este es Mati. A ver, vamos a ver a quién más tenemos por acá. Carayá. Ahí está Carayá, Carayá representando a los chicos del Team Kit Death. Me acompaña para espectar la partida del amigo Tortu, el amigo Tortu, después de mucho, salió de su jaula y vino acá para el directo, Muy bien, le enjaularon, le metieron en el zoológico, Muy bien, lo tenemos en pantalla. Krakus, que está equipado con ¿qué? A ver, SKS MP5 para él. Muy bien, perfecto. Lo acompaña su compañero Aldo, también representando a los chicos del clan Bajo Chaco. Oliver es el que está subiendo en ese sector, representando a los chicos de negro. Muy bien, Yanni, que quedó sin conexión, parece. Se quedó con un chaleco alguno. Muy bien, seguimos con todo. Tenemos ya marcado lo que es la primera zona, habilitando ya de esta manera la matanza entre ambos equipos. Muy bien. Esta es paraguaya, la paraguaya, Saludo muy especial a la paraguaya que está desparramando talento aquí, en vivo a través del canal. Vamos a ver qué más está por aquí. Fuerza para el amigo Cookie, dice Ábalos Paraguay. ¿Cómo andamos? Amigo Ábalos Paraguay. Va la porteña. Saludos para los chicos del clan Bramita. Siempre presentes aquí en el directo, Grandes los chicos del clan Bramita. Ahí está su líder, el amigo Jefe. Muy bien. Vamos a ver quién se va a quedar con la victoria de esta sala. Y avanzar hacia la siguiente ronda de la Liga Balesté Guaraní. El Ninja es el que está en pantalla ahora mismo, conformando al Team 5, representando al clan Bajo Chaco. Este es Bombón. Ahí está Bombón, Bombón asesino. Muy bien, Cookie es el que está aquí. Está recibiendo ahí el apoyo en el chat. Ahí del amigo Ábalos. Ahí está Cookie conformando al Team Kit Death. Muy bien. Perfecto. Esta noche arranqueamos, crack, dice Ábalos. Hasta la medianoche por ahí, porque mañana trabajo a las 5:30 de la mañana. Así es, mi cuate. Full le estoy metiendo. Me faltan 12 puntos para Diamante 1. Aunque elegante, tengo mis amigos que ya están en Gran Maestro con 4000 puntos y otra vez. Pero lastimosamente tengo que trabajar yo y por eso no tengo el suficiente tiempo ya, eso, o la suficiente habilidad para subir así. Pero de que vamos a subir, Muy bien. Me daña cañi. Esta es, o sea que este es mafioso, Mafioso, lo acompaña Over. Aguante Nova Paraguay, dice Nicodemo. ¿Cómo andamos, Nicodemo? Muy bien, seguimos con todo. Oliver, ahora mismo el que está en pantalla, Hunter. A ver, Yanni, que todavía no recupera. Vamos un poco más. Estos dos equipos que todavía no se están encontrando, los dos equipos están aguantando zona. La van a jugar con la zona, con la cabezona, no, mentira. A ver, la van a jugar con estrategia. En pantalla está Mesa. Mandy es el que lo acompaña. También Billy, los chicos del Team 8. El Team 8 representando a los chicos de Kit Death, que vienen vestidos de color negro para este encuentro, Muy bien, por su parte los chicos del clan Bajo Chaco vienen vestidos de color blanco. Y seguimos con todo, 32 jugadores todavía, está ahí intacto el marcador.
Vamos a ver cómo termina esto. A ver, hola bro, ¿cómo estás? Dice Marcos Rodríguez. ¿Todo bien, mi cuate? ¿Todo tranquilo? Muy bien, bienvenido a directo, mi gran amigo Marcos Rodríguez. Siempre es un privilegio tenerte aquí. Gracias por pasarte a saludar, mi cuate. El amigo Marcos Rodríguez, más de 10.500 suscriptores en YouTube. Un grande, un capo. Muy bien, estamos transmitiendo ahora mismo la Liga en Bareté Guaraní. Rodrigo Cáceres, bienvenido al canal. La Liga en Bareté Guaraní la están jugando los chicos del clan Bajo Chaco versus los chicos del Team Kit Death, a 16 versus 16. Ahora mismo está ya habilitada la matanza. Está terminando de cerrar. Está por terminar de cerrar la zona de Jazola versus dice, nos están encontrando. Nadie se quiere arriesgar porque es eliminación directa. Vamos a ver. Hunter es el que está en pantalla. Vamos Diego, dice Cristian Mariño. ¿Cómo andamos, Cristian? Cristian Mariño saluda al clan Bajo Chaco, dice Cristian. Muchas gracias, Cristian, por estar ahí, explicando del otro lado de la pantalla. Vamos a ver cómo termina este resultado. ¿Quién avanza hacia la siguiente ronda? Luigi, Kimi de Devil, dice Luigi. Andamos, Luigi. Bueno, tenemos a los chicos del clan Bajo Chaco avanzando con todo ya. Tenemos marcado lo que es ya la segunda zona. Aquí, perfecto, faltan 40 segundos para que esto empiece a cerrar. Empieza nuestro inicio un poco. Junior Pérez, ¿cómo estás? Un Cristian, ahí cuadrito, pásate ahí, Muy bien, lo tenemos a los chicos del team. No los ayudaremos, el Team Kit Death. Vamos a ver. Junior Pérez, ¿por qué suena así, ¿Cómo está sonando, Revisamos. Vamos a ver. Creo que se escucha bien, Sí. ¿Qué onda, bro? Dice Daniel Romero. ¿Cómo andamos, Daniel Romero? Muy bien, todavía no se están encontrando los chicos, Vamos a ver quién clasifica hacia la siguiente ronda. Esperemos que el mejor, claro. Claro está. A ver, creo que Mati ya tiene visualizado al enemigo. Los chicos de blanco son los chicos del clan Bajo Chaco. Ahora sí, dice Junior Pérez, Perfecto, Gracias por avisarme, Junior, Muy bien, creo que estaba tapando el micrófono con mi mano. O algo así, Por eso seguramente salía algo mal, Muy bien, es Mati, el que está en pantalla ahora mismo. Vamos a ver a Mafioso. Ricardo Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido, mi cuate. Apenas se escucha, amigo, dice Cristian Mariño. ¿Será? Pues yo recién revisé y se escuchaba bien, Voy a volver a revisar, por las dudas. Muy bien, ya se están encontrando acá los chicos. Este es Killer, el que está en pantalla.
Albert Franco, buenas 41, soy de Clan Bramita. Enseguida jugamos, Ídolo, crack, éxito siempre, dice Albert. Muchas gracias, Albert. Leandro Curtido, oiga, dice Leandro Curtido. ¿Cómo andamos, Leandro Curtido? ¿Todo bien? ¿Te escucha bien, bro? Dice Marco Rodríguez. Muchas gracias, Marco Rodríguez. Un grande. El amigo Marco Rodríguez. Apoyando como siempre con toda la buena onda que lo caracteriza a él. Muy bien, vamos a ver. Ya se tienen que encontrar estos tipos, Ahí el Team 5. A ver, el Team 5 me dice acá el amigo Tortu. Ojo que Aldo ya está en el piso. Ya lo terminó llevando. A ver quién se convirtió en la primera kill. Fue Mix MXNTI. El que se convirtió en la primera kill. El que rompió ahí el marcador. Ojo, le cubrieron ahí con una pared. Vamos a verlo a Cookie. Los chicos del team. El Team Kit Dead son los que están abriendo fuego con la XM8 Cookie. Vamos a ver. Es Mati el que se consigue también ahí su primera kill, representando a los chicos de Bajo Chaco que tienen altura, a los chicos de color blanco. Muy bien, sigue con todo Mati. Vamos a ver si lo acompaña Abby. Se sigue matando de Fiorella, fue la que convirtió la kill, ¿o no? El Team 5 sufrió la baja. A ver, Over. Team 1 queda 1. A ver, el Team 1 fue el que sufrió bastante. Los chicos de quién, los chicos de Bajo Chaco. El Villa es el que queda solo ahí en esa posición. Ya lo están rusheando, ojo con eso. Vamos a ver cómo termina esto. AK-47 y MP-40 azul para el amigo Villa. A ver que lo dejaron solito ahí en ese sector. Ay, me vale ella. A ver, ya lo quemaron a Villa, lo dejaron a 5 de vida a Villa, Dale cookies, Samudio. Casi, lo dejaron a 10 de vida acá a Villa. Vamos a ver quién es el que está llegando por el sector. Es Killer el que está metiendo presión con esa M4A1. Vamos a ver quién más. Toby. Adrián es el que está haciendo bastante daño ahí con esa plasma. A ver, Lucas, a la paraguaya también. Arturo, ojo que lo tumbaron a Arturo. Lo pusieron a buscar monedas al amigo Arturo. Rápidamente llega ahí apoyando con todos sus compañeros para darle otra oportunidad. A ver, Gianni, Hunter, Oliver, los chicos de Kid Dead avanzando con todo, buscando ya una posición dentro de la zona. A ver, Cractius es el que está aquí en pantalla, señores. En Ninja también, Scar, para el amigo Ninja, Scar de velocidad de disparo. La casa no va muy bien, Bombón avanzando también, buscando una posición dentro de la zona. Porque está empezando a restringir la zona y la zona no lo está favoreciendo con todo. Cookie es el que lo está cubriendo desde la parte de abajo. XM8 para el amigo Cookie. Ahí está, logra reventar. Vamos a ver, ojo que lo están quemando bastante, pero se consigue la kill. Y se cubre oportunamente para evitar que lo bajen. Se quedó a 19 de vida el amigo Cookie, Muy bien. Apagamos ese despertador, por favor. Muy bien, vamos a ver. Nos falta, Muy bien, vamos a ver, 22 jugadores. Miren esa pequeñita zona, hasta que la pequeñita zona. Muy bien, Bombón, ese que se pusieron por ese sector. Los chicos del Team 5 que no sufrieron. Otra baja más. Esto de 16 versus 16. Vamos a ver quién es, qué equipo avanza hacia la siguiente ronda. De la Liga Ambarete Guaraní. A ver, Cookie llega con ese sector. Va presionando. Ojo. Oh, lo tumbaron a Cookie. Se logró conseguir la kill, pero ya lo van a carroñar. Vamos a ver si sus compañeros llegan a salvarlo. Ahí está, excelente servicio ahí. Ahí está, vamos a ver quién era el que lo levantaba. Carayá. Maldicionamos, vamos a hacer, o malo, vamos a hacer. Muy bien, quedan 16 jugadores. ¿Ganaron ya? Están completos, los chicos de Kid Dead. Muy bien, tremenda victoria de parte de los chicos del Team Kid Dead. Lo hicieron con 16 jugadores vivos, Un 16 versus 16. Y lo ganaron con 16 jugadores vivos, 2 kills para Killer, 1 para Interrogatorio, 1 para José, 1 para Hunter. Ahí está Cookie también, 2 kills para él. MXNTI también, 2 kills. 2 kills para Nico, Billy, 1 kill. También así Mandy, Mesa. Para que los chicos de Kid Dead se queden con la victoria de esta sala y avancen hacia la siguiente ronda. Esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores, no se olviden de ir dejando su like, chicos y chicas. No cuesta nada, motiva bastante a seguir poniéndoles más material, más directos, cada día más. A ver, vamos a ver. Nos van a estar pasando ya ID y contraseña para lo que va a ser el siguiente encuentro. El siguiente encuentro es entre los chicos del Team M60
versus el clan Descarte. Así es, los chicos del Team M60 versus el clan Descarte. Seguidamente estaría jugando los chicos de Druggy Trap versus Master Fire. Y como último, la última partida, pero no menos importante, los chicos de Jaguarete y Sport versus Bramita Paraguay. Así es, señoras y señores, 21 a 30 horas va a ser ese encuentro. Así que a no perderse ningún solo encuentro, ¿eh? Muy bien, así la festejan los chicos del Team Kit Death, quienes se adueñaron de esta sala, señoras y señores. Así es. Leandro Curtido, ¿cómo estás? Puedes saludar a mi amigo Mitchell, dice. Saluda a tu amigo Michael. O Mitchell. Dale Cookie, dice Samudio. Vamos, Cookie ídolo, dice Albert Franco. A ver, Ábalos, buena Cookie también dice. Hola, hola Capé, dice Maicon Gamer. ¿Cómo andas, Maicon? ¿Todo bien? Envíame, por favor, Iván. La costumbre. Gracias. A ver. Estuvieron metiendo full clasificatoria. Mañana alimento y estela era MO, ¿verdad? Ah, no puedo yo borrar de acá, Bueno, pero de mi teléfono sí puedo. Mañana alimento y la guara borra. Muy bien, a ver. Sí, ¿vamos a probar? Te las puedes estar la dureza. Habrá haciendo 4. Muy bien. Rodrigo Fabián, ¿cómo estás, Rodrigo Fabián? Bueno, ya tenemos ahí contraseña. El ID es 10 67 33 27. ¿Cuándo? Muy bien, estamos ya dentro de la segunda sala ya de la noche. Para el segundo enfrentamiento, los siguientes protagonistas van a ser los chicos. Ok, vamos a jugar.
los chicos del Team M60 versus los chicos del Clan Descartes. Así es, señoras y señores. Así que a estar atentos. Vayan a mover ese capitán. Muchas gracias al amigo Jonathan, ahí compartió el link del enlace ahí en el grupo. Mira que se va a bloquear esto. Mira, ahí está. Muy bien, están ingresando ahí los chicos del Clan Descartes, también los chicos del Team M60. Ya están con todo ya para el encuentro. Apoyo soy Carayá, dice Alexis Leguizamón. ¿Cómo andamos, Alexis Leguizamón? Bienvenido al directo, el amigo Carayá, que estaba debutando ahí en la Liga Moreté recién en la sala anterior. Muy bien, quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo especial a los chicos del Clan Escuadrón Paraguay, también hacia los chicos de la eSport 777, también hacia los chicos del Team Frontera 13, siempre están ahí con toda la buena onda, apoyando full. A los chicos quienes conforman el grupo de 41 PSD, un cariño tremendo para todos ustedes. Muy bien, estamos todos listos ya, ultimando detalles para este encuentro de 16 versus 16. Que lo van a jugar los chicos del Team M60 versus los chicos del Clan Descartes.
Ya está ahí Sazán, Juan, Tiago, José, Keviño, Kiro, Toto, Silva, Nicolás, AN, Alan, Ale, Javi Manuel, representando a los chicos del Team M60. Y por el otro lado, Like, Seid, Diosito, Seu, Marque, Evilla, Cannabis, Frank, Dani, Cara, Nachito y Mafia, representando a los chicos del clan Descartes. Así es. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Daniel Romero, vamos, Descarte, dice Daniel Romero. ¿Cómo estás, Daniel Romero? Bienvenido al directo. Aguante nuestro team M60 dice Andrés. Vamos a Andrés. Rafa Cabrera. Hacer el total 41 dice Rafa Cabrera. Allá, vamos a abrir. Otra semana, La próxima semana vamos a hacer eso. Así es, Rafa Cabrera. Andrés, aguante el argelado líder de TGP, Mati dice. Andrés, ¿cómo andamos, Andrés? Cuatro salas. Muy bien, vamos a esperar que inicie ya la partida. Bueno, van los chicos del Team M60 versus los chicos del Clan Descartes. Seguidamente lo van a jugar los chicos del Clan Drugitrap versus Masterfire. Y la última sala la estaremos con los chicos de Jaguarete y Sport versus Bramita Paraguay. Así es.
Muy bien, damos inicio entonces a esta sala. De mi parte buena suerte a todos y que gane el mejor. Tranquilo, Elías, no hay tanta gente hoy, no hay nadie que haga spam ni nada, pero de todas maneras, mi gran amigo Elías, muchísimas gracias por tu tiempo de siempre. Cualquier cosa que necesites, yo estaba avisando en WhatsApp, así es mi gran amigo. Por suerte está acá mi vecino Tortu, le estoy rompiendo las pelotas para que me ayude, tranquilo, no pasa nada. Muy bien, segunda sala de la noche ya entonces, aquí en vivo y en directo a través del canal. Si todavía no dejaste tu like, ahora es el momento. Anda a dejar tu buen like, mi cuate. Los chicos del clan Descartes vienen vestidos de color negro, mientras que los chicos del Team M60 vienen de color blanco. Así es. Claro que sí, vamos a seguir, Elías, somos pocos pero buenos, Somos pocos pero buenos. Muy bien, lo tenemos ya. ¿A quién? A Zaret. Zaret es el que va cayendo ya en algún sector ya del mapa de Bermuda, a equiparse con todo. Grande, La mejor transmisión, dice Iván Salcedo. El gato Iván mañana debe ser, que es Acutra de Guina. Gracias, Iván. Muy bien, tenemos 28 jugadores nomás. Aquí en esta sala vamos a ver qué equipo avance hacia la siguiente ronda. Si los chicos del Team M60 o los chicos del Clan Descartes. Los chicos del Clan Descartes vestidos de color negro y los chicos de M60 de color blanco. En pantalla tenemos a Juan. Vamos a ver. Este es Nicolás. ...28 jugadores tenemos entonces en esta sala... ...quienes estarán peleando... por avanzar hacia la siguiente ronda de la Liga Ambareté Guaraní. Así que... este es Cannabis, el que está en pantalla. Están representando los chicos del Clan Descartes. Vamos a ver cómo va esto de Mafia, es el que está en pantalla ahora mismo. Falta 1 minuto 20 para que marque la primera zona, habilitando de esta manera la matanza entre estos equipos. Dani es el que está en pantalla ahora mismo. Dani, que está representando a los chicos del Clan Descarte. A ver, este es AN del Team M60. Hassan es el que está aquí, señoras y señores. Hassan, que está representando a los chicos del Team M60 también, vestidos de blanco. En su escuadra está Juan, Tiago y José. Muy bien. Por su parte, el Team 2 está conformado por Light, Sales, Ulises, Seu también. El Team 2 representando a los chicos del Clan Descartes. Este es Keviño. El Team 3, Keviño, Kiro, Toto y Silva. Los chicos del Team 3 representando a los chicos del Team M60. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. En el Team 4 está Marque, Sarek
y Villa, representando a los chicos del clan Descartes también. Muy bien, por su parte los chicos del Team 5, representando al Team M60, Nicolás, AN, Jonas y Alan. Vamos a ver quién más está. El Team 6 que representa a los chicos de Descartes. Este es Cannabis. Frank también que está por este sector. Tenemos ya marcado lo que es la primera zona, habilitando así la matanza. Un minuto para que empiece a restringirse esta zona. Vamos a ver Team 7, que entraron solamente entre dos. Los chicos de color blanco, los chicos del Team M60. Este es Javi. ¿De qué clan es Javi? El del clan de EPP. Muy bien, lo acompaña Manuel, de TGP oficial. Saludos los chicos del clan TGP y a los chicos del clan de EPP. Muy bien, vamos a ver seguidamente, lo tenemos a los chicos del Team 8. Este es Nachito, que lo acompaña Mafia y Diosito, conformando el Team 8, representando a los chicos del clan Descartes. Solamente entraron entre 3 también. Muy bien, son entonces los 28 jugadores quienes están siendo protagonistas aquí en vivo y en directo a través del canal. Estos son los chicos del M60. Muy bien, vamos. Y cae luego lunes, Muy bien, vamos a ver con Marque. Marque es el que está representando a los chicos del clan Descarte. Muy bien, uniendo ya potencia de fuego ahí los chicos de color negro. A los chicos de negro que están representando a los chicos de Descartes. También así los chicos de color blanco, los chicos de M60. Ya uniendo de a poco potencia de fuego, aunque están algo desparcidos todavía. Pero de a poco van juntándose ya. Así como Javi y Manuel. Así es. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, no cuesta nada. Ah, pues loco, dice Fernando. Mala por Dina, Fernando Ortiz. Mala por Dina, tranquilo payo. Bienvenido al directo de mi cuate, Estamos en un encuentro en vivo, entre los chicos del Team M60 y los chicos del clan Descartes. Vamos a ver quién avanza hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. ¿Qué? Sí, pero recién jugué todo gente, dice. Sí, me quedé a 12 puntos de... A un bombo hay pingüino, ¿no? A un bombo hay pingüino full, es de la nuestra y ahora es bombo hay pingüino, para conseguir pared de luz. Sí, cada 1 minuto 20 te da una pared de luz. Purete. Muy bien, vamos a ver. Yo estoy a 12 puntos de diamante 1. Me falta muchísimo para subir. Muy bien, en pantalla lo tenemos a los chicos del Team M60. Ya listos para la batalla, Están ya todos reunidos. Todos juntos ya. También así los chicos del clan Descartes. Buena suerte a todos, que gane el mejor. Está restringiendo ya lo que es la primera zona. Está por terminar de restringir más bien.
Vamos guapa, no le piden, ¿verdad? El Danger, ahora que demasiado rompebola ese Danger. El Danger te persigue ahora, donde hay gente se va el Danger. O ya, abrilo, pero ya. Muy bien, vamos a ver, este es AN. Los chicos del Team M60. Estos son los chicos del Clan Descartes. Vamos a ver cómo va esto. De a poco se va aprendiendo. Este es Tiago. Tiago representando a los chicos del Team M60. También así Hassan, Juan y José. Big Kilo Gamer, ¿cómo andamos, Bienvenido directo, mi cuate. Gracias por estar aquí, mi cuate. Muy bien, vamos a ver Ulises, el que está en pantalla. Los chicos del Clan Descartes que tienen que avanzar hacia la siguiente zona, porque la zona no lo está favoreciendo del todo. Así que tienen que avanzar, tienen que ver una estrategia para avanzar. Por su parte, los chicos del Team M60 que ya están ahí tomando posición dentro de zona. No sub, dice Piquilo. Muchas gracias, mi cuate. Bienvenido al canal. Ponete cómodo, mi cuate. Muy bien, vamos a ver, seguimos con todo. A ver, quedan 30 segundos para que la segunda zona ya empiece a restringirse. AN es el que está en pantalla ahora mismo. AN que está equipado con esa BSS. A ver, ¿quién más está por ahí? Alan. Muy bien. Seguimos, recordemos, luego de esta partida estaremos teniendo el encuentro entre los chicos de Druggy Trap versus Masterfire. Va a estar increíble, imperdible, promete mucho. Vamos a ver cómo termina. Y luego los chicos de la eSport Jaguar T se estarían enfrentando a los chicos del clan Bramita para cerrar la noche. Eso serían 20-30 horas. Así es, así que tenemos mucho directo todavía para el día de hoy. Estamos empezando, segunda sala recién. Este es Javi que está equipado con MP40 y M41. Manuel también que lo acompaña. Los chicos del Team 7 representando a los chicos del Team M60. Muy bien, esta es Cara 14. Cara 14, Dani, Frank y Cannabis, el Team 6, que representa a los chicos del Clan Descartes. Muy bien, ya se están por encontrar. Yo creo que ya tienen visualizado el enemigo. ¿Vos qué decís, Iván? El Team 1. Vamos a verlo a los chicos del Team 1. Hassan es el que encabeza el Team 1. El Team 3 también me dice el amigo Iván, alias Tortu, el loro, el loreto. Muy bien, vamos a ver, haciendo bastante daño Silva que quiere abrir el marcador. Pero terminó en el piso Silva. Vamos a ver si el compañero rápidamente se va al rescate. Ahí está llegando con todo Toto, ahí aplicando sus conocimientos de enfermería Toto. A ver, de frente están ahora mismo los chicos del Clan Descarte versus los chicos del Team M60. Este es Nicolás, está abriendo fuego ahí por ese sector. Vamos a bajarle la música a un chiqui. A su vecino vemos con los disparos, muy bien, M60 para Alan ahí. Quiere deshacerse de esa pared que el enemigo puso ahí para cubrirse, para que sus compañeras puedan convertirse en las kills. Vamos a ver el Team 3. Ahora vemos al Team 3. Son los chicos del Team M60 los que están aguantando ahí en ese sector. Mientras que los chicos del Clan Descartes están llegando en esa posición. A ver, tenemos ya enfrentamiento entre ellos. Conecta bastante daño ahí Dani con esa M14 que está rotísima, bastante utilizada ahora en clasificatoria de esa arma. El Team 1, vamos a ver los chicos del Team 1. Hassan, el que termina rematando Zaret. Ya lo llevaron también ahí. Tiago que está en problemas también. Los chicos de blanco que están sufriendo. Nachito, el que se convertía ahí la kill. Pero vemos a Javi, vamos a ver, quedan 20 jugadores.
Frank está llegando en el sector, colocando esa pared. Luis avanzando. Quiere rushear esa casa camper. Muy bien, a ver, vamos a ver. Frank llegando en esa posición junto a su compañero Dani. Estos son los chicos del clan Descartes. Vamos a ver, MP40 en mano, se sube. A ver cómo le va. Después, ahí está, se encuentra con un enemigo. Le toca bastante, pero no consigue bajarlo, a mi parecer, ¿o sí? Se le llegó a escapar, ahí estaba ya su compañero. Ojo, que ese era tu socio, Dani. Mopazo de balada, Dani. Vamos a ver. 13 jugadores vivos en problemas. Jonas, ya lo terminaron llevando. Este es AN. ¡Qué tremendo cabecero! AN para que lo termine llevando también. Pero se despidió con un 126 de daño ahí en la cabeza. Keviño era el que aguantaba, ya no. Quedan 4 jugadores. Quedan 4 jugadores, señoras y señores, en pantalla, Dani. A ver quiénes más quedan. Sí, es victoria ya para los chicos del clan Descartes. Los chicos del clan Descartes la hicieron con 4 jugadores vivos para que así avancen hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Tremenda sala acabamos de disfrutar. La terminaron ahí con 4 jugadores los chicos del clan Descartes para que puedan avanzar hacia la siguiente ronda. Muy bien, ahí lo están le están dañando ya a Dani. El like y save. Ahí están llegando en esa posición también. Muy bien, no se olviden de ir dejando, chicos y chicas, su buen like, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más. Muy bien, se están preparando ya ahí al costado de la cancha los chicos de Dirty Trap y los chicos de Master Fire para entrar en acción, para desparramar talento ahí en el campo de batalla, para ver quién clasifica también entre ambos equipos. A ver. Así le terminan los chicos del clan Descartes, adueñándose completamente de la sala. Bien, perfecto. Muy bien, segunda sala, entonces terminamos de ver. Ya estamos esperando y doy contraseña para lo que va a ser el encuentro entre los chicos de Druid Trap y Master Fire. Para lo que va a ser también el siguiente encuentro va a ser 21:30 horas entre los chicos de Yaguareté Sport y Bramita Paraguay. Vamos a salir de esta sala. Envíame por favor, Iván. Dos salas que dan, rápido. Vamos a ver si tenemos ya ID de contraseña para ingresar rápidamente. Ahí está, tenemos ya ID de contraseña. Ahí por parte de los chicos de Master Fire. Perfecto, Saludos especiales a los chicos de Master Fire. A ver si está ya su número, Ahí está, el ID es 10 68 16 94. Esta es la contraseña.
Muy bien, estamos ya dentro de la sala, lo que va a ser el siguiente encuentro. Muy bien, estamos de vuelta. Ya están presentes los protagonistas. Fakumar Rey. Aquí en Maite, espera que voy a ubicar primero quiénes son quiénes, Muy bien. Muy bien, sí, perfecto. Estoy en el lado izquierdo. Fakumar Rey, Rodi, Rodas, Basti, José, Angelmo, Arquinos, HD, Frank, Cano, Juan, Hulk, Nogues, Rojas y Ever, representando a los chicos de Masterfire. Por el otro lado, en el lado derecho, a ver, en el lado derecho, Candia, S, Moreno, Tiago, PQ, JB, Yuli, WF, Juan, Juanpa, Romero, Franco, Polar y Pardo. Entonces, representando al equipo, a ver, a los chicos de Druggy Trap. Muy bien, perfecto. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. Estamos con la mejor, y la mejor música es, ya saben que 16 versus 16, esto es la Liga Ambarete Guaraní. No sé la verdad cuándo es el premio, Yo transmito, no soy parte de la organización, mi cuate. Voy a preguntar ahora. Muy bien, estamos aguardando ya que den inicio a lo que va a ser la partida. Una sola sala, en donde es eliminación directa, así que no hay un margen de error. El primer error podría ser el último, señoras y señores. Ah, qué pedazo. Saludos de Luque, dice. Un saludo muy especial y cordial a los chicos que nos están viendo desde la República de Luque. Gracias a los chicos que nos están viendo. ¿Qué oso? Isa Bustamante, ¿Cómo estás, Isa Bustamante? No me escribe con... Muy bien, damos inicio entonces. Este es el encuentro entre los chicos de Masterfire, los chicos de Druggy Trap. De mi parte, buena suerte a todos y que ganen el mejor equipo. Muy bien, 16 versus 16, tenemos 32 jugadores aquí dentro de la sala. Tercera sala ya que estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo a través del canal. No se olviden de ir dejando su buen like ahí. Estas Rodas enviando el beso y la rosa ahí, para que lo están viendo desde el otro lado de la pantalla.
Viajarse ahí vos, dice. Viajarse ahí tranquilo, padre. Hoy voy a estar transmitiendo esta sala. Después de esto tengo una más entre los chicos del clan Bramita y los chicos de eSport de Yaguareté. Y después voy a estar rankeando hasta la medianoche. Mañana trabajo desde las 5 de la mañana. Y no voy a poder jugar recién a la noche. Otra vez voy a estar pudiendo jugar el día de mañana. Y por eso. Muy bien, vamos a ponerle ritmo a esto. Ahí está. ...16 versus 16, primera zona, para que pueda indicar, o sea que para que pueda habilitar la matanza entre estos dos equipos, Muy bien, lo tenemos a José en pantalla representando a los chicos de Masterfire. Los chicos de Masterfire que vinieron vestidos de blanco para este encuentro. Fakumar es el que encabeza el Team 1. Fakumar seguido por Rey, Rodi. También está Rodas por ese sector. Me carga Pau, este es Rodas. Muy bien, el Team 1 entonces representando a los chicos de Masterfire. Por su parte, el Team 2, este es Candia. Lo acompaña ese, Moreno y Tiago. El Team 2 entonces representando a los chicos de Druid Trap, quienes vinieron vestidos de color negro, Se me lengua la traba, Falta más, uso algo nada más. Muy bien, no, mentira. Este es Angelmo, los chicos de color blanco de Masterfire. Muy bien, Arquinos también está en ese sector. Vamos a ver el Team 3 representando a los chicos de Masterfire. Pasamos con los chicos del Team 4. El Team 4 está encabezado por PIQ. No sé si EQ es un corazón o parece un parece una nalga ahí, No, mentira. Un corazoncito ese, Hay amor, por aquí hay amor, JIB, o sea que JB. El Team 4, Yuli y Raka. Entonces representando a los chicos de Druid Trap aquí en esta noche en vivo y en directo, jugando lo que es la Liga Ambareté Guaraní. Muy bien, seguimos con el Team 5, HD, Frank, Cano y Juan, representando a los chicos de Masterfire. A ver. ¿Quiénes más están? W y F. El Team 6, Tincho, Juanpa. El Team 6 entonces representando a los chicos de Druid Trap, quienes vinieron vestidos de color negro también. Vamos a ver. El Team 7, Hulk. En lo que es Rojas, Ever que quedó sin internet. Y en la guía y mi Ever, ahí ya sea, Y ahí ya, está bien y tú. Vamos a ver, Rojas, el Team 7 entonces, conformando. A ver, representando a los chicos de Masterfire. Vamos a ver a los chicos del Team 8. El Team 8, los chicos de Druid Trap. Está Romero, Franco, Polar y Pardo. Conformando el Team 8 y representando a los chicos de Druid Trap. Muy bien, falta solamente 30 segundos para que marque en la primera zona y habilite la matanza entre estos dos equipos. Solamente un solo equipo va a estar avanzando hacia la siguiente ronda de la Liga Ambareté Guaraní. Así es, señoras y señores. Muy bien, ahí está Ever. Recuperó ya Ever, Miguelito del Valle, ¿cómo andamos, Un saludo al Team 25K, dice Miguelito del Valle. Un saludo para los chicos del 25K. También el amigo Miguelito del Valle. Muchas gracias por el apoyo constante al canal. Muy bien, ídolo 41, dice Miguelito. Gracias, mi gran amigo Miguelito del Valle. Ahí está el saludo para los chicos de 25K Team. El Team 25K. Bien, haciéndose presentes también ellos en el directo. Bien, vamos a ver, señoras y señores, 32 jugadores. Tenemos ya marcado la primera zona. Está habilitada la matanza. Vamos a ver qué clan avanza hacia la siguiente ronda. Angelmo es el que está en pantalla. Este es Tiago. Los chicos de color negro, los chicos de Druid Trap, ya uniendo potencia de fuego de a poco para lo que va a ser el enfrentamiento
contra los chicos de Masterfire. Muy bien, seguimos con todo. Este es Moreno. A ver. Gracias. Tenemos un retraso de 2 minutos en el directo, así que para cualquier cosa, por cualquier motivo, razón o circunstancia, muy bien, este es Arquinos. Apoy 41 dice, ¿qué día hacemos un PvP? Dice Marcos Ábalos. No sé, mi cuate, ahora mismo estoy full rankeando. Quiero ya llegar lo más rápido posible a heroico para después ya estar tranquilo. Muy bien, vamos a ver cómo va esto los chicos de negro que ya están uniendo potencia de fuego. También así los chicos de color blanco. Vamos a ver quién avanza hacia la siguiente ronda. Este es Tincho, el que está en pantalla. Juan, también lo acompaña Juanpa. Ahí San Rafael del Paraná, Miguelito del Valle nos está viendo desde San Rafael del Paraná. Así que un saludo, un cariño tremendo ahí el amigo Miguelito del Valle. Ídolo del amigo Miguelito del Valle que nos está acompañando desde San Rafael del Paraná. Bien, perfecto. ...32 jugadores, hasta el momento tenemos el marcador intacto... ...tenemos todavía los 32 jugadores... vivitos y coleando... ...y entonces ya juega para subirse el marcador... ...eso sí, eso sí, mi cuate... ...sin problema... ...muy bien, en pantalla está Polar... ...los chicos de color negro... ...quienes están representando a Turkey Trap... Muy bien... ...avanzando con todos los chicos... de Turkey Trap, y llegando en el sector Romero. Vamos a ver cómo se da esto. Jaguar Rank, dice Miguel Valle. Ya jugaba. Después de esto me queda una sala. El enfrentamiento entre los chicos de la eSport Jaguarete y los chicos del clan Bramita. Y luego full clasificatoria. ¿Qué tal batería? Leí la batería muy por ciento, 65%. Joel López, ¿cómo andamos? Joel López, ¿de qué parte de Paraguay sos? CKP, dice Joel López. Soy de Asunción, Paraguay, mi cuate. Fui mal criado en el departamento de Misiones, pero actualmente resido acá en Asunción, Paraguay. Muy bien, vamos a ver, aguantando posiciones los chicos del Team 5. ¿Qué onda, boludo? Dice Jonathan Benítez. ¿Cómo andamos, Jonathan Benítez, ¿Todo bien? No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, No se olviden. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. Ahí no va. Sí, ahí ya estamos a punto de ver el enfrentamiento. Nadie se quiere exponer. Vamos a ver la zona que está restringiendo, la primera zona recién que está restringiendo con todo. El Danger que está rompiendo y otra vez los huevos. El Danger nada más que... Muy bien, estos son los chicos del clan Masterfire, aguantando posiciones en el sector Arquinos. Vamos a ver cómo se da esto. Llegando por ahí cerca en un sector PIQ, JB. Pues yo también soy de Misiones, dice Joel López, qué grande, un saludo muy especial a todos los chicos quienes nos están viendo desde el departamento de Misiones. Se va a Yeponaza, está Misiones. Muy bien, vamos a ver, JB es el que está llegando en el sector conformando el Team 4. Por su parte, los chicos de Masterfire que están aguantando posición full ahí, Esto no se van a mover ni Kaura. Vamos a ver, Hull es el que está por ese sector, Nogués, Rojas y Ever. Muy bien, Romero. Un veterano ahí, con esa mochila de pase destructor.
También así la máscara. Ahí el Team 3 van contra el Team 3. Vamos a ver a los chicos del Team 3. Basti es que empieza a abrir fuego con esa M60 de velocidad de disparo, señoras y señores. A ver. Basti que logra conseguir hacer algo de daño. Lo acompaña Angelmo. ¿Quiénes son los que están llegando en ese sector? A ver. Candia es el que se cubría ahí en ese sector. Retrocediendo con todo. Vamos a ver. Y aguardando nuevamente posición acá los chicos del clan mafioso, Digo, Masterfire, Me confunde su, su inicial. Ojo que lo tumbaron a Angelmo. Se asomó más de la cuenta. El Team 4. Vamos a ver, ahí está PQ. JB fue el que lo bajó. Con esa SKS. A ver, ojo que le está recibiendo granada, decir retroceder, buscar un nuevo ángulo de disparo. Seguimos con todo. A ver, tratando de conectar cabeza y J y B. A ver, se levanta y Ule. A ver. 396 en la cabeza. Por parte de JB, tremendo el jugador de... Aquí vea. De los chicos de Druggy Trap. A ver. Muy bien, estos son los chicos de Druggy Trap, los chicos de color negro. Este es Raka que recibe bastante daño. EBSS, que quema bastante ahora mismo. Los chicos que están aguantando ya en el sector son los chicos de Masterfire. Y tratando de romper esa defensa y esa posición los chicos. De Druggy Trap. Muy bien, vamos a ver. José es el que está guardando posición en ese sector. Los chicos del Team 3. Vamos a ver a los chicos del Team 8, me dice acá Iván. Franco es el que está abriendo fuego en esa posición. Sus compañeros que están avanzando con todo. Ojo que lo tumbaron a Pardo. Pardo que está en el piso. Vamos a ver si lo levantan rápidamente. Ever es el que está abriendo fuego en esa posición. Ever, el integrante de Masterfire. A ver, ya lo terminamos de rematar a Pardo, me dice acá Tortu. Quedan 30 jugadores a esta partida. Muy bien, en problemas los chicos del Team 8. ¿Qué pasó ahí? Eliminado. Sí, se eliminaron. No sé por qué. Vamos a ver cómo va esto. No sé por qué. Vamos a ver qué pasó. Muy bien, ahí está. Entonces el reglamento. Segadora, mina, todo tipo W, M79, mini lanzapapas. Está prohibido ballesta, el uso de bug o hack. Cosa. Ah, ese también está prohibido, ¿eh?
Muy bien, entonces victoria para los chicos de Derby Trap. Está prohibido el uso de garita, ¿ves? Sí. No valía garita, dice Mati Gamer, ¿eh? Así es, Mati Gamer, ¿eh? Victoria para los chicos de Derby Trap. Entonces, estaba prohibido el uso de garitas y BSS. Muy bien. Vamos a pasar ya rápidamente aquí. Sí. Por favor. Tincho, no está permitido, me dicen acá los chicos. Así es, señoras y señores, ya los organizadores también me acaban de avisar que no está permitido BSS y tampoco el uso de garitas. Así es, mi amigo Tincho. No se olviden, chicos y chicas, ir dejando su buen like, no cuesta nada. Me motiva bastante a seguir trayéndoles más y más. Hoy me está llamando usted, ¿acuerdas? Vaya, ¿cuánto que te va a hacer? ¿Te vaya ya? ¿Ahora y te? Legal, qué plazo. Y bueno. Tener el... Muy bien, gracias. Ya está ya. Tranquilo. Ah, ese vale, dice. Garita lo que no vale. Ah, bueno. Perfecto. ¿Cómo andamos, Freddy? Mi gran amigo Caru, Una última sala no ya me falta Caru, No sé si queréis fritar, Sin problema, Elías Narváez, ¿cómo estás? Yo quiero fritar, dice Elías. Así es, Elías Narváez, se ha transmitido, miren. Ahí ya le dije que para que solucionen con los organizadores. Yo estaba transmitiendo tranquilamente hasta que se eliminaron todos. Y así, mi cuate, no sé quién al final ganó, porque hay una duda ahí. Miguel del Valle está apoyando con toda la buena onda.
Andrei, ¿cómo andamos, Andrés? Valsevic, soy Diamante, dice. Mónica Álvarez, vayan a cargar, dice, a dormir. Mónica Álvarez, ¿cómo estás, mi gran amiga? Mónica Álvarez. No es mi amiga, pero le saludo igual. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, ahí está ingresando el amigo Karu, que me va a estar ayudando a explicar esta partida a través del Discord, Rotela, ¿cómo andamos, Rotela? Saludos P41, dice Rotela. Andrés Vasevic, Tranquilo, pa. Hace mucho que tengo la Titán, desde la otra vez que salió. ¿Me escuchas, Freddy? ¿Freddy, me escuchas? A ver. Sí, señor. Ahí está. Me acompaña a despertar a partir del amigo Antronix. Ya quisiera, Haz lo tuyo, Ya vamos más tarde, dice Rotela, vamos a jugar, Estamos ya impacientes porque está ingresando ya al campo de batalla los chicos del clan Bramita. Que la van a jugar contra los chicos de la eSport Jaguarete. Muy bien, representando a los chicos del clan Bramita. Ahí está Fabi, jefe. Ahí está el líder del clan Bramita. Un saludo muy especial para él. Muy bien, también está Agüero, Luigi, M18 Paraguay, Elena, Perrin, Víctor, Pollo, Osorio, Cáceres, Willy, Albert, Ángel y Ronald. Entonces el lado derecho representando a los chicos del clan Bramita. Por el otro lado, al lado izquierdo, está Sumanco, Lucky, Vera, Tri, Pitu, Novi, Bardock, Fer, Mickey, Chino, Peligro y 333 son los que van a estar enfrentándose a los chicos del clan Bramita. Los chicos de... Espera que un ratito. Los chicos de Jaguarete eSport son ellos, Muy bien. ¿Qué tal todo, Freddy? ¿Tranquilo, payo? Todo tranquilo hasta que llegó la luz. Nos perdimos un torneo gracias a eso. Ah, se fue la luz. He visto en el grupo, no puedo estar contestando porque ya sabes, estoy en vivo. Sí. Así es. Tranquilo, pero bueno. Nosotros jugamos un torneo y quedamos tercer lugar con Pelacio.
Tercer lugar Tercer quedamos. lugar. Sí, tercer lugar quedamos en el torneo que estábamos jugando recién. Ah, sí, he visto el torneo que Mafia Sur creo que era. Sí. Así es, ¿eh? Si te escucho, dice Juan Acosta. ¿Cómo andamos, Juan Acosta? He visto que Samba se va a retirar de la edición, ¿eh? Exacto, mi amigo. El vi también en su Instagram. Gracias por todo y tiró una indirecta. Y pensar que fue uno de los maestros de la edición él. Y va a seguir siendo, ¿eh? Pero... Veremos hasta cuándo soporta retirarse porque una vez que editas, no puedes dejar de hacerlo. Sí, sí. Muy bien, ya estamos todos listos ya para este encuentro. Faltan solamente 3 jugadores de la eSport Yaguareté para dar ya inicio rápidamente a esta última sala, ya que estaremos transmitiendo en vivo y en directo, señoras y señores, ¿eh? Muy bien. ¿En qué rango ya está? ¿En qué rango ya está Garu? No, yo no estoy jugando últimamente. Ah. Todo el día edición también. Ah, le está metiendo full laburo, ¿eh? Sí, para ver que tener diamantes y... Saludos que transmite, dice Juan Acosta. Muchas gracias, Juan Acosta. Gracias por estar aquí, acompañándonos a espectar esta última partida ya entre los chicos de Yaguareté y Sport y entre los chicos del clan Bramita. Bramita no hace mucho jugamos contra ellos, recuerdo. Sí, está con todos los chicos del clan Bramita. Están en la liga paraguaya de clanes también. Muy responsables por lo que veo. Sí, así es. El líder del clan Bramita, el amigo jefe, siempre estará ahí apoyando en el chat del directo con toda la buena onda del amigo jefe. Seguramente está jugando hoy. Y sí, ahí está ya encabezando la escuadra del Team 2. Está ahí el amigo jefe. Ah, sí, ahí lo veo, ahí ya lo ubico. ¿Qué pasó de nuestro amigo el árabe? El que te ayuda a castear. ¿El árabe? El de Nick árabe, el que está también siempre Ah, espectando Martín. contigo. Martín está en su casa ahora, ¿eh? Ah, el tema del COVID, vio. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a ver. Yo también me escribió Martín. Ah, no puedo escuchar porque tengo el Discord. Dale ya. Fuerza Ramita, dice Cristian Rodas. ¿Cómo andamos, Cristian Rodas? No sé. De YouTube tienes algo. Vamos a ponerla. Muy bien, damos inicio. Sí, sí, sí. Damos inicio entonces a este enfrentamiento de los chicos de Yaguareté y Sport, de los chicos del clan Bramita. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Esto es la Liga Ambareté Guaraní. Yaguareté eSport con 3 bajas por lo que veo. Va con 3, son 3 jugadores menos, Muy bien, a ver. Saludos de Salto de Guairá, el crack, dice Oakley. ¿Cómo andamos, Oakley? Saludos, chicos de Salto de Guairá. Muy bien, ahí era tremenda selfie que se están quitando ahí los chicos, Vamos a ver los chicos del clan Bramita, quienes vendieron vestidos de color amarillo. Y los chicos de la eSport Yaguareté, de Cavernícola, de Tigresa vinieron, Vamos a ver, ¿cómo les va?
Nuevamente, le deseo suerte a ambos equipos. Vamos a ver quién clasifica hacia la siguiente ronda. Saludos de Villaú, dice Juan Acosta. Un saludo a los chicos que nos están viendo desde Villaú, a la zona norte del país. Un saludo tremendo y un cariño tremendo para todos ellos, ¿eh? Muy bien, Chino es el que está en pantalla. Vamos a ponerle ritmo. ...29 jugadores ingresaron a esta sala, la última sala del día. Mañana no hay transmisión, recién volvemos... Mañana veo qué día, recién volvemos el día miércoles con las transmisiones. Mañana estaré trabajando full. Ahí está Goku tirando su Kamehameha. Este está cayendo recién, Esto apenas inicia, señoras y señores. La última sala. Apenas inicia, pero la última sala. Wilson Rodas, allá le di mi reclamo correspondiente. Yo personalmente le reclamé a los organizadores justamente eso mismo, Así que tranquilo, Wilson Rodas. Yo reclamé eso. Se debería repetir la sala, A mi concepto en particular, yo voy a pedir eso, que se repita la sala. Y que se aclaren las cosas. Porque va a ser injusto que se elimine así por un malentendido y que quede mal todo eso, Muy bien. ¿Qué pasó Así exactamente? Lo que pasa es que estaban jugando recién y se subieron en garita, pero pasaron las reglas y en las reglas no figuraban garita. Y los otros se eliminaron nomás ya porque le pasaron una regla a un clan y otra regla a otro clan. ¿Es Villadico? Sí, me sorprende la organización, sinceramente. Sí. Luego pasa, Y se eliminaron nomás ya los chicos y después ya saber el resto del gordo. Porque yo siempre digo, no tengo nada que ver con las organizaciones, pero siempre trato de ser lo más justo posible con los equipos que tienen participando acá a través de mi directo. A veces también me toca de mi parte meter un poco la mano. Como en este caso, por ejemplo, que le dije que no figuraba ahí en la regla, no figuraba que estaba prohibido gritar. Sinceramente no. ¿Para qué vamos a mentir? Yo admito eso, porque a mí tampoco me pasaron así, Así que yo opto por repetir la sala. Iban a jugar versus y se pasó la regla, una regla diferente. Sí. Muy bien. Así que toda la buena onda de mi parte, Tranquilo, mamá. 12-8, como dice 41. Sí, 12-8. Presión arterial. Muy bien, 29 jugadores entonces. Tenemos... No tenemos nada, No tenemos nada. 40 segundos todavía para que marque lo que va a ser la primera zona. En pantalla tenemos a Zumanco, el amigo Adrián, uno de los organizadores también del torneo. Zumanco, Solution Lion debe dar Zumanco, bien potable. Muy bien. Un saludo especial a mi amigo Adrián. Ahora si ve después, ve el directo, Anda, Hannibal, los míos, Muy bien, vamos a ver este streak. Los chicos del Team 2 representando al clan Bramita. En pantalla lo tenemos a Jefe, que tiene un chaleco al 4000. Ahí está el cariño de parte de Jefe. Para los que están viendo desde el otro lado de la pantalla, el Wichi, ese que lo acompaña a Jefe, también así Agüero, el Team 2, representando al clan Bramita. También así los chicos del Team 3, está Pitu, que tienen con un jugador menos los chicos del Team 3, representando a Jaguarete eSport. El Team 4 también, que representa a los chicos del clan Bramita. Están todos ya los chicos ahí, reagrupándose, uniendo potencia de fuego. Muy bien, Bardock, Mickey y Aaron son los chicos del Team 5, representando a los chicos de la eSport Jaguarete. También los chicos del Team 6, del clan Bramita, a ver, Víctor, Pollo, Osorio y Cáceres. Mientras presentamos los equipos, tenemos ya marcado lo que es la primera zona y tenemos habilitado ya la matanza entre estos dos equipos. Solamente uno de ellos va a estar avanzando hacia la siguiente ronda, así que no hay lugar para ningún tipo de equivocaciones. El primer error podría ser el último. Lo vemos a los chicos del Team 7, representando la eSport Jaguarete. A ver, este es Willy, Albert, Ángel y Ronaldo, los chicos del Team 8, representando a los chicos del clan Bramita. Muy bien, a ver, estamos completos.
Y acompañándome a disfrutar la partida el amigo Karu, que está a través de Discord ahí con toda la buena onda, disponiendo también de su tiempo, también apoyando con todo, Cuenta. A ver, Najantu, pues. El pingüinito está siendo muy usado últimamente. Sí, el pingüinito está muy OP. Muy roto. Sí, Sí, yo me voy y horrible. le doy a mi compañero de equipo una pared cada tanto. Me voy dándole una pared. Para campear allí. Vinieron de oro los chicos de Bramita. Oro fino. Los chicos de amarillo vinieron, de color amarillo. Los otros vinieron de color tigresa. Tigresa. Hacerlo no a su hombre. Yaguarete. Y sí, Yaguareté. Pregunto, ¿cuántas salas se juega? Dice Juan Acosta, 4 salas en total eran, En la primera partida ya lo estuvieron jugando ahí. A ver, me ayuda de memoria. En la primera partida lo jugó los chicos del clan Bajo Chaco versus el team Kid Death. Y los chicos de King Death se hicieron con la victoria. La siguiente sala la jugaron los chicos del team M60 versus el clan Descarte. En donde los chicos del clan Descarte avanzaron hacia la siguiente ronda. Los chicos de Druggy Trap versus Masterfire, que hasta ahora no sé si quién ganó todavía. Ahí habría que aclarar, Y ahora mismo lo están jugando los chicos de Yaguareté y Sport versus el clan Bramita. Es la última sala ya aquí de la noche por el día de hoy. Luego estaríamos retornando con ustedes el día miércoles desde las 20 horas. Estaremos en vivo y en directo nuevamente aquí en vivo a través del canal. Muy bien, quedan 29 jugadores. Hasta el momento todavía no tenemos ningún enfrentamiento. ¿O tenés visualizado algo, Garu? No, hasta ahora los de Yaguarete están muy tranquilos. Obviamente tienen 3 menos, así que creo que con la estrategia es la mejor decisión. Así es, amigo Garu. Muy bien. En pantalla tenemos a Bardock, el padre de Goku. Usaron las esferas del dragón para que este Saiyajin puedan estar aquí presentes con nosotros en esta sala. Muy bien, vamos a ver. Creo que usaron las super esferas del dragón. Muy bien, Hablando de vamos a ver. Saiyajin, nuestro amigo Alcides dejó el clan Saiyajin. Eso es lo que estaba leyendo también, ¿Qué habrá pasado ahí? Toda la tensión Osmardo tiene razón también, Ser líder de un clan conlleva bastante responsabilidad y bastante tensiones. Porque tenés que estar lidiando con cada personalidad, con cada jugador diferente. Y con cada problema que hay en los clanes también. Exacto, no es Aurora y tampoco eso. No, es bastante Más estresante, las inversiones que uno mismo hace. Sí, así es, Yo también fui líder de un clan, pero me dejé porque no... Es preferible estar de un miembro que de un líder, Estar de miembro y te avisan nomás Sí, ya, yo también. Vos jugás un versus tal día, tal hora y te vas de este color. Y ahí es jugar nomás ya, pero sin embargo si sos ahí el líder tenés que estar viendo si es que se cumplen reglas, el color de ropa. Mucha responsabilidad, dando la Sí, cara. tenés que estar dando la cara y así como así, sí, así es. Muy bien, tenemos marcado ya, o sea que está terminando de restringirse ya, así que de hecho la primera zona. Así es, de a poco se está yendo esta partida, pero no tenemos todavía ninguna baja. Todavía tenemos intacto el marcador con 29 jugadores. En pantalla lo tenemos a Atento que Pera. se viene la balacera. Muy bien, se está aproximando ya el enfrentamiento entre estos dos equipos. Vamos a ver quién de estos dos equipos avanza hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Jefe es el que estaba aquí en pantalla, el líder del clan Bramita. El número 4. Ahí está, ojo que Jefe empieza a abrir juego ya. A BSS para el amigo Jefe. Vamos a ver cómo la hace. Agüero es el que lo está apoyando también los chicos del clan Bramita, ejerciendo presión, y desde la otra posición los chicos del team Yaguareté aguantando. AK-47 para Vera. A Vera que decide retroceder, va a buscar otro ángulo de disparo. Tri que decide aguantar la posición, no quiere meterse todavía en problemas. Vamos a verlo a Pitu. A ver, Pitu que todavía no abre fuego. Fer 17 es el que quedó bastante tocado ahí del Team 3 de la eSport Yaguareté. Vamos a ver, tenemos ya pleno enfrentamiento entre los chicos del clan Bramita y los chicos de Yaguareté y Sport.
Vamos a ver cómo va esto. Y lo tumbaron a Elena. Perrin, ese que lo levanta rápidamente ahí. Le aplica su conocimiento de enfermería. Lo levanta, Muy bien, Garu, ¿me estás escuchando todavía? Sí, señor. Muy bien, espítale peligro, me dicen ahí los chicos en los comentarios. Espítale para Adrián, dice, ahí está su manco. Este es su manco. Muy bien, Melio Velara, bienvenido al directo, Gracias por estar aquí, no te olvides de dejar tu buen like, Muy bien, a ver, espítale a peligro, dice, vamos con los peligros. Muy peligro, Muy bien, seguimos con todo. Este es peligro. Ahí está, representando a los chicos de eSport también. El amigo peligro. El Team 3. Me dice acá el amigo Garu. Ojo, está llegando ahí Novi. Fer es el que trata de conectar con esa M14. Vamos a ver, ojo que el Team 2 sufre la baja. Fabián Aquino, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, mi gran amigo Fabián Aquino. Muy bien, vamos a ver, Manco es el que llega en el sector, ojo que está recibiendo bastante daño. Activa el halo que avanza. A ver, vamos a ver cómo la resuelve. MP40 en mano, XM8 también. A ver, topa de frente ahí el enemigo. Creo que le dio piso, Va a terminar el trabajo. Ojo que lo tumbaron a Manco. A su Manco. Que no está su manca ahí para levantarlo. A ver, lo está Lucky. Lo tumbaron ya Lucky, Vamos a verlo a Vera. Vamos a ver, Manco. Es un Manco que le dieron otra oportunidad, Tremendo, Le levantaron a su Manco. Vamos a ver por su parte Jefe. Es el que está llegando en esa posición, metiendo presión. Ojo que lo quemaron a Jefe también desde la parte de atrás. A ver, este es Luigi. Luigi que tiene de frente el enemigo M1014 para Luigi. Va a terminar el trabajo. No lo va a terminar de hacer. Luigi es el que está llegando en esa posición. Muy bien, este es Pitu. A ver, Novi, Fer. El Novi metiendo presión con esa Thompson. Creo que lo sorprendieron desde atrás y lo terminaron llevando ya rápidamente, Vamos a ver quiénes más quedan. Voy a bajarle ya la música a un chiqui. Team 5 llegando a la acción. A ver, el Team 5 que se une también en la acción. Me dice el amigo Garu. Lo tenemos en pantalla. Mickey. Aaron también. A ver, Aaron reventando cabeza. Aaron, tremendo el jugador de la eSport Jaguarete. Se cubre rápidamente Aaron, muy bien, tremendo jugador. Víctor también llegaron en esa posición. Lo tumbaron a Víctor ahí. Está recibiendo daño de dos sectores diferentes. Pollo es el que queda ahí representando a los chicos del clan Bramita. Muy bien, este es Ronald. Ángel también queda todavía. Hay todavía 16 jugadores aquí en esta sala. 3-3-3 ahí haciendo daño con esa BSS. Peligro, este es peligro. Peligro ahí con esa MP40 dorada. Arrasando con todo, pero tiene 0 kills. Le robaron toda la kill. Este se quedó sin internet. Chino, lo hizo su paquetivo en D&D. Muy bien, vamos a ver Pollo. A ver, Pollo que tiene de frente al enemigo. Ya lo terminó llevando Peligro. Así es. Peligro era el que se conseguía su primera kill. Ojo que lo tienen. La tiene jodido. Ya lo tumbó. Se defendió bastante bien Peligro, 2 kills para el amigo Peligro. Vamos a ver, quedan 8 jugadores. Este es Mickey, Aaron, Chino, Peligro, 3-3-3. Vamos a ver quiénes quedan. Willy y Ángel son los que están queriendo representar a los chicos del clan Bramita. Quedan 7 jugadores. Es un 5 versus 2, Garu. Podemos ver un milagro, quién sabe. ¿Qué tal los de Bramita nos sorprenden? Así es, vamos a ver con qué estrategia nos sorprenden estos chicos, 5 versus 2. Están los chicos de... A ver, se eliminó Chino que estaba sin internet. Ojo que es 4 versus 2 nomás ya. Se hace cada vez más cerca la diferencia numérica. Ahí está Peligro arrojando esa buenísima granada. Pero no consigue hacer ningún daño. Es Ángel el que está todavía pisando terreno aquí en la última instancia del juego. Se está por terminar el juego. Estamos por decidir quién va a avanzar hacia la siguiente ronda. O los chicos del clan Bramita o los chicos de la eSport Jaguarete, que tienen ahora mismo la ventaja numérica hasta el momento. 77 en la cabeza por parte de Peligro, que le dio un salto ahí y logró conectar ese tremendo daño en la cabeza con la MP40. Vamos a ver el Team 8. Reventada de cabeza nuevamente por parte de Peligro, que llegaba.
y le daba piso a Willy. Ángel, que quedó ahí solo, ya está siendo acechado por el enemigo Ángel. Vamos a ver cómo se zafa de esta. Es 4 contra 1 ya ahora. Se puso bastante difícil las cosas para los chicos del clan Bramita. A ver. Ángel, que se defiende como puede. MP40 para él acá. La K47. Ya le tiraron una pared ahí. Él casi lo buguearon, pero logra zafar. Vamos a ver. Le están llegando con todos los chicos. Le están rusheando, recibiendo daño por todos lados. Se defiende como puede, pero no es suficiente. Se lo terminaron llevando. Y reclamando la victoria de esta sala, los chicos de la eSport Yaguareté. Perfecto, lo hicieron con 4 jugadores vivos. Muy buen bulla. 3-3-3, que se consiguió 8 kills. Tremendo este jugador. Peligro también, 2 kills. A ver. ¿Quiénes más quedaron? A Mickey y Aaron. Para que los chicos de la eSport Yaguareté Con 3 menos. avancen hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Bareté Guaraní. No se olviden, chicos y chicas, de dejar su buen like. No se olviden, bastante importante. Para que cada día siga trayéndoles más material, así como este. Muchísimas gracias, Garu, por acompañarme a espectar la partida. Gracias por tu tiempo, mi cuate. Vale recalcar que jugaron con 3 jugadores menos. Sí, jugaron con 3 jugadores menos los chicos de la eSport. Ahí está. Después, ¿cómo? Con 3 jugadores menos. Muy buen bulla de su parte. Así es. Muy bien, en los comentarios me estuvo acompañando el amigo Garu, el decano del clan Escuadrón Paraguay, un crack también en cuanto a las adiciones. A ver. Así la están terminando rápidamente los chicos de la eSport Yaguareté, que les consiguieron la victoria. Están cerrando la noche. Aquí están cerrando el directo en vivo a través del canal. Muy bien, a ver. ¿Qué hora es? Las 10:20. ¿O qué hora es? Ah, las 9:50. Las 9:50. Hacemos bien. Ahí concretan el bulla. Muy bien, merecida victoria por parte de los chicos de Yaguareté y Sport. Bueno, muy buena sala. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a vos, Gardo. Hasta la próxima, mi gran amigo. Un saludo tremendo para vos. Dale, gracias. Dale, gracias, suerte. Muy bien, era Karu, el que me estaba ayudando ahí a espectar la partida a través del Discord. Muy bien, Kira YouTube, ¿cómo andamos? Kira YouTuber. ¿Cómo andamos, mi cuate? Muy bien, de mi parte. Esto ha sido todo por hoy. Juan Rotela, ¿cómo andamos? Mandar el saludo a Garu, de mi parte de 24/7, dice Juan Rotela. Le voy a mandar el saludo después, mi cuate. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Esto fue la Liga Bareté Guaraní. Y nos vemos hasta un próximo directo del día miércoles. Estaremos desde las 20 horas nuevamente con esto que es la Liga Bareté Guaraní. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Hasta la próxima.